el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Y así fue como una firma en el papel cambió el destino de millones de católicos mexicanos. La tensión legal y espiritual llegó a su límite y el diálogo pacífico se volvió imposible. ¿Quiénes fueron los primeros en alzar la voz y la vida frente a esta represión? ¿Quiénes pasaron de la resistencia pacífica a la inmortalidad? Suscríbete y escucha nuestros próximos episodios para conocer a los rostros de la cristiada. Sabemos que en ese momento histórico estaba el presidente de Plutarco Elías Calles, que fue el que empezó este movimiento, esta persecución hacia los católicos. Muy bien, sí, el presidente Calles era un hombre bastante duro, un hombre que era totalitario, alguien que él quería el poder en lo absoluto. De hecho, él fue presidente, pero también detrás de él se tuvieron otros tantos presidentes que siguieron, pero que los mangoneaba, ¿verdad? Entonces, el parar el poder era lo máximo. El mes que viene, que te digo, julio, es un mes en el que ya este centenario tan anunciado por los obispos, pues se da cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ese julio del 1926? El 31 de julio de 1926, para ser específicos, fue el último día, mencionamos hace unos momentos, en el podcast anterior, de que fue el último día de cultos, porque pues, a partir del mes de agosto empezaba en vigor la ley Calles, de la cual suspendía los cultos en los templos. Sí, este mes de julio que viene empieza 2 de julio, el presidente Calles, que había pedido facultades del Congreso para ir reglamentando pues todo este asunto, lo da a conocer en la prensa y pues ya ves que en la prensa siempre hay críticas y la crítica decía, bueno, habiendo tantas cosas que modernizar en lo económico, en lo social, viene toda esta reglamentación que en vez de ser modernización, pues es una actitud represiva del gobierno, ¿verdad? Que era, bueno, el 2 de julio el presidente Calles publica el decreto para reglamentar los delitos del culto religioso. Era una serie de reglamentaciones que la gente le empezó a llamar la ley Calles, ¿verdad? Recuerda que anteriormente, en el siglo anterior, fue la enajenación de los bienes eclesiásticos después de las leyes de reforma. Entonces, las iglesias y los templos pasan a ser propiedad del Estado. Sí. Entonces, ya después, con esta ley Calles, lo que se pretendía era que llevara un registro estadístico de los templos y de los sacerdotes que servían en ese entonces. Sí, en realidad esto, viéndolo así, que de hecho los obispos le pidieron al presidente Calles que hiciera una aclaración, ¿verdad? Que era en el punto de estadística. El presidente Calles no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque había algo más. ¿Qué era lo que había algo más? Pues el que yo, autoridad civil, voy a decir, tú sacerdote vas a estar al frente de esta parroquia, tú al frente de esta otra, tú en aquella. No haces lo que te pide el obispo, hiciste aquello, síguele, no hay problema. Tú te peleaste con el otro, tú síguele, yo pongo al que yo quiera. O sea que la autoridad civil se iba a poner en el lugar del obispo para ir repartiendo parroquias. Obvio que eso no tiene nada que ver con lo estadístico y era una de las trampas de esta ley. Pero basada en eso que tú dices, ¿verdad? En que los templos, de hecho creo que todavía está así, ¿verdad? Que los templos anteriores a 1992 pues son propiedad de la nación. La nación, exactamente. No se hace tan drástico el uso,
de que yo voy a decir quiénes están aquí, cómo se usa, no, ¿verdad? O sea, es algo pues prácticamente solo legal. Porque recordemos que en el año 1992 fue cuando se regularizan nuevamente las relaciones iglesia-estado. Sí. Entonces, fíjate que en ese julio del 1926, al promulgarse esta ley Calles, pues empezó a haber mucho malestar, ¿verdad? Malestar de los seglares organizados. En aquel tiempo, acuérdate que la organización más importante era la Acción Católica. La Liga Nacional de Defensa Religiosa La también. Liga, que fue la unión de todos los La Unión grupos. Popular también. La Unión Popular, Caballeros de Colón. Todos los grupos empezaron a protestar, ¿verdad? Y luego vino una pastoral colectiva de los obispos el día 25 de julio de 1926. Una carta pastoral que fue muy, muy certera, que dio una solución muy cuestionada por las tremendas consecuencias que hubo. Era pues se le conoce como el cierre de los templos. En realidad no era un cierre de los templos, sino era el sacerdote que está al frente de un templo, pues no va a poder registrarse por las razones que te comenté ahorita, pero lo que vamos a hacer es no haber ninguna celebración donde el sacerdote esté presente. Podrá haber un rosario que dirija un grupo de seglares, podrá rezarse una novena que dirijan los de tal grupo de la Acción Católica, podrá rezarse las posadas que las dirigen también personas de los seglares, pero donde un sacerdote intervenga, no. Entonces, esto fue algo muy difícil porque la gente, como lo vimos en el podcast pasado, al sentir que ya no iba a tener la riqueza de los sacramentos, pues se aglomeraron. Hubo aglomeraciones en todos los templos del país. Los sacerdotes no se daban abasto desde las 4 o 5 de la mañana, que había gente para confesarse en filas interminables, gente que quería bautizar a sus niños. Era un caos tremendo porque la gente entendió que les quitaban los sacramentos. Sí, pues esa era su riqueza, era su consuelo, era su respaldo y se sentían acogidos con los mismos sacramentos. Entonces, Sí. quitarles el lado espiritual era como dejarlos desamparados. Sí, entonces fíjate que la carta pastoral decía que los templos iban a continuar abiertos, que no iba a haber celebraciones sacerdotales de ningún tipo, pero los obispos dejaban los templos para que los fieles los cuidaran. Entonces, aquí en este punto fue donde empezaron los conflictos muy violentos. Marcados, muy violentos. Porque los obispos entendieron que el sacerdote se iba a retirar del templo, el templo iba a continuar abierto, pero al cuidado de fieles, de feligreses, ¿qué te digo yo? De los caballeros de Colón, de las señoras de la Acción Católica o de los muchachos de la ACJM, ellos van a estar al cuidado de este templo y del otro y de aquel, según cada parroquia, ¿verdad? Según los grupos de cada parroquia. Pero el gobierno vio una oportunidad para oprimir más a los católicos. Dijo, no, así no va a ser. Entonces, ¿cómo va a ser? Templo que abandonen, porque ellos ponían esas palabras, ¿verdad? Templo que abandone el sacerdote, se supone que ya no lo quieren usar, y el gobierno, que es el dueño de esos templos, va a tomar posesión, va a hacer un inventario y luego va a decir en qué se va a seguir usando. Porque, por ejemplo, encontramos en la actualidad algunos templos o exconventos que ahora son edificios públicos, por ejemplo, bibliotecas o sedes de oficinas gubernamentales.
Sí, hubo muchos templos que hasta últimas fechas se entregaron. Acuérdate, allá en la Divina Providencia, en el centro de Monterrey, una pequeña capilla que está ahí en el centro, que es la Capilla de los Dulces Nombres. Sí. Esa capilla muchos años tuvo, primero fue una bodega, luego fue una imprenta de gobierno, luego se clausuró y ya cuando iban a hacer la macroplaza, pues el gobierno la entregó a la iglesia. Y ya se restauró y está abierta al culto público. Sí, ya. La Capilla de los Dulces Nombres aquí en Monterrey es un ícono porque es una de las construcciones más antiguas, construcciones de culto más antiguas. Entonces, ya está restaurada y está abierta al culto público nuevamente. Pero recordemos, padre, también, ahorita que mencionaba de que se entregaban los templos a los laicos, recordemos que la ley Calles, pues más que nada, limitaba el número de sacerdotes, también prohibía las órdenes religiosas y el uso de hábitos en la calle. Y obliga a los sacerdotes a registrarse. Entonces, como consecuencia, que hubo esto, un boicot y una resistencia civil mediante el levantamiento de firmas para derogar la ley. Y también lo importante, el levantamiento armado de campesinos y feligreses. Bueno, sí, eso yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero en este momento crucial del 31 de julio que estamos platicando, es consecuencia de esta carta pastoral que en ese instante, en esa hoja de la carta pastoral, los obispos se apresuran a decir por escrito, no piensen que esto es un entredicho. Un entredicho es como la iglesia tiene penas, castigos, por decir. Puede ser una suspensión, puede ser una excomunión, puede ser un entredicho, ¿verdad? Próximamente habrá unas ordenaciones episcopales, Consagraciones episcopales que del Vaticano, si se llegan a efectuar, pues van a tener que excomulgar, es un castigo. La suspensión es algún sacerdote que cometa un delito, pues se le suspende. Pero hay una pena que es en un territorio, puede ser un país, una ciudad, un territorio extenso, que se le castiga con privarlos de los sacramentos. Es el entredicho. Es el entredicho. Pero entonces los obispos se apresuran en la misma carta pastoral de decirles, no se preocupen, feligreses, esto no es un entredicho. O sea, pues sí y no, ¿verdad? Porque pues por un lado el sacerdote ya no iba a poder bautizar, confesar la misa, los enfermos, los sacramentos no iba a haber, pero pues por el otro te dicen que no es un entredicho. O sea, es como pues la chimoltrufia, ¿verdad? Como sí, pues, te digo una cosa, te digo otra. Pero volvemos a lo mismo, o sea, las consecuencias que tuvo ese último día, esa suspensión de cultos. Fue, como decíamos en un momento, fue dejar desamparado al pueblo, fue dejar sin sacramentos. ¿Cuántas personas no habrán muerto sin los sacramentos ese día? O sea, vemos que fue algo tan marcado a la sociedad mexicana católica en ese momento. Bueno, ponte a pensar también en el conflicto tan grande para cada sacerdote. Para cada sacerdote fue un conflicto muy grande porque me pongo a pensar, bueno, voy a cerrar la iglesia y pues ya no va a haber misas ni nada. ¿Y yo a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir si mi obispo ya lo expulsaron? La mayoría de los obispos fueron desterrados. Nada más 3 se quedaron a salto de mata. ¿Dónde me voy a ir yo? ¿Dónde voy a vivir? Y ¿de qué voy a vivir? Entonces era un conflicto para los feligreses, para los sacerdotes, para los obispos, que pues en la marcha se fue arreglando. De maneras tristes, desastrosas, pero pues hubo soluciones. Los famosos y flamantes acuerdos de 1929. Sí, pero acuérdate también, en el Inter hubo muchas cosas de la gente
desesperada o triste que no había sacramentos. Por ejemplo, se empezó a dar un fenómeno que le llamaban las misas secas, las misas blancas, de que se juntaba un grupo de seglares, agarraban el misal y lo iban rezando y se brincaban en la parte de la consagración y decían la misa. Entonces, eso se fue haciendo cada vez más común, pero era algo fuera de la liturgia. Ahora, otra, por ejemplo, situaciones en las que había párrocos que tenían que delegar a un catequista, a una hija de María, para que ella bautizara, para que ella asistiera a matrimonios. Entonces, eran situaciones muy complicadas que luego hasta el Papa tuvo que dar permisos de que tú celebraras misas sin ornamentos. ¿Por qué? Porque podían llegar los soldados y a todos los mataban y tenías que estar así. Las famosas fotografías del Padre Pro, por ejemplo, de algunos mártires, que también suceden en la Guerra Civil Española. Hay muchas fotos así. Sí, que eran permisos del Papa para que celebrara sin ornamentos. Entonces hubo muchas, o simplemente otra, la disciplina de los sacerdotes. Un sacerdote ya, si iba a vivir en una casa particular, pues ya no había una disciplina sacerdotal, se iba perdiendo. Entonces hubo muchas cosas que en el camino se fueron dando cuenta de que eso no era una buena solución. Bueno, creo que ya vamos con las preguntas. ¿La pregunta, sí, padre? Bueno, tenemos, igual como en el podcast pasado, 3 preguntas. Primera, ¿qué lección de convivencia pacífica con los que no piensan igual que yo podemos reflexionar? Hoy, en este 2026, hay mucha gente que no piensa como nosotros. ¿Cómo nosotros podemos convivir pacíficamente con ellos? ¿Qué importancia tiene el diálogo para resolver conflictos? Todo este asunto de la guerra cristera, pues es gente que se fue a los extremos. Bastante. Aquí se volvieron intransigentes, acá también. Entonces, pues el diálogo me ayuda a resolver conflictos. ¿Cómo? Otra, ¿te involucras en las luchas culturales, sociales, políticas que están cambiando la vida cotidiana? Ahorita hay muchas luchas, le llaman luchas culturales. Ideologías distintas. Que hay ideologías distintas que nos van cambiando la vida cotidiana. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Todos tenemos un enfermo en la casa, todos tenemos un enfermo en un hospital. Hay gente que se embaraza. Entonces, ¿cómo es esa lucha cultural? Muy bien. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast, padre. Hasta mañana. Mañana.